Durante las semanas siguientes, Tony Scondis, por no hablar del resto del personal de Trop D, se rindió a la evidencia de que no había bastante dotación para tener vigilado el Buick las 24 horas del día en el cobertizo de detrás. El clima tampoco ayudaba. La segunda mitad de aquel agosto fue lluviosa y más fría de lo normal. Otro dolor de cabeza eran los visitantes, porque en el fondo Trop D no estaba aislado en su colina. El parque de vehículos quedaba justo al lado y compartían carretera con el fiscal del condado y todo su personal. Había abogados, delincuentes esperando en el rincón de los detenidos, algún otro grupo de Boy Scouts, un goteo ininterrumpido de gente con denuncias contra sus vecinos, contra sus cónyuges, contra el exceso de ocupación de la carretera en que incurrían los conductores de calesas Amis, contra los propios troopers. Esposas trayendo comidas olvidadas o alguna que otra caja de caramelos, y a veces simples ciudadanos con ganas de ver en qué se gastaban sus impuestos. Estos últimos solían quedar sorprendidos y decepcionados por la tranquilidad del cuartel y su ambiente de tediosa burocracia. No lo veían parecido a sus series favoritas de la tele. Un día, a finales de mes, se presentó el congresista por Statler de la Cámara de Representantes, junto con 10 o 12 amigos de los medios de comunicación. Los más allegados, para repartir apretones de mano y soltar un discurso sobre la ley de apoyo a la policía pendiente de aprobación en la Cámara, ley que, casualidades de la vida, contaba con su respaldo. Se trataba, como en el caso de tantos congresistas de zonas rurales, de un hombre con pinta de barbero de pueblo, que ha tenido un día de suerte en el canódromo y espera no acostarse sin que se la chupen. Se plantó al lado de un coche patrulla. A Sandy le parecía que el del apoyacabezas roto y les contó a sus amigos de los medios lo importante que era la policía, y muy en especial los hombres y mujeres de la Policía Estatal de Pensilvania, y todavía más en especial los hombres y mujeres de Trop D. Ahí le fallaron unos pocos los datos, porque en aquella época D no contaba con ningún agente femenino, normal o de comunicaciones, sin que por ello lo corrigiera ninguno de los troopers, al menos con las cámaras rodando. El congresista les describió como la línea gris que salvaguardaba al contribuyente medio de un mundo caótico de bandas, etcétera, etcétera. Que Dios bendiga a América y ojalá que todos vuestros hijos os salgan violinistas. De Butler vino el capitán Dimen, seguro que por haber considerado a alguien que sus galones darían un poco más de tono a la ocasión, y más tarde le dio a Tony Scondis, gruñendo en voz baja: ahí donde lo ves, tan puesto y con ese tupe, me viene el muy cabrón y me pide que le quite a su mujer una multa por exceso de velocidad. Y mientras el congresista soltaba sus chorradas, mientras sus acólitos seguían la visita, mientras los informadores informaban, mientras las cámaras rodaban, el Buick Roadmaster estaba a menos de 150 metros, con su azul profundo y sus ruedas de lujo y franja blanca. Estaba debajo del termómetro que Tony y Kurt había colocado en la viga. Estaba en el cuentakilómetros a cero, repeliendo el polvo. Su existencia, para los troopers que la conocían, era un hormigueo entre los omóplatos, justo donde se acaba de llegar, ¡ay!, con la mano. Había que lidiar con el mal tiempo, con todo tipo de gente, muchos que venían a elogiar a la familia pero sin pertenecer a ella. Y también había que lidiar con las visitas de oficiales y troopers de otros cuarteles. En cierto modo, era lo más peligroso porque los polis son gente de ojo avisor y espíritu cotilla. ¿Qué habría pensado al ver a un trooper con impermeable o un conserje con acento raro plantado al lado del cobertizo B como los soldados de guardia en el palacio de Buckingham, esos que llevan un gorro tan grande? Al verle acercarse de vez en cuando a la puerta de persiana y mirar dentro, ¿un policía de visita, viendo eso, habría tenido curiosidad? ¿Los osos en el bosque cagan? Kurt encontró la mejor solución. Le envió a Tony un memorándum donde lamentaba la insistencia de los mapaches en encontrar la basura y desperdigarla, e informaba de que Brian y Cole habían aceptado contribuir
una barraca para guardar los cubos de basura. A Kurt, con el permiso del sargento jefe, le parecía que detrás del cobertizo B era un buen sitio. El sargento jefe Scondis escribió OK en el encabezamiento del memorándum, que este sí se archivó. Lo que pasaba por alto el documento era que el cuartel no había vuelto a tener problemas serios de mapaches desde que Arky había comprado cubos de basura de plástico de Sears, de los que tienen cierre en la tapa. Se construyó la barraca, se pintó de gris PSA, naturalmente, y a los 3 días de aterrizar el documento en la mesa de Tony, estaba listo para su cometido. Era prefabricada, puramente funcional y del tamaño justo para los 2 cubos de basura, 3 estantes y un trooper sentado en un taburete. Desempeñaba el doble cometido de que el agente de guardia estuviera A, protegido del mal tiempo, y B, escondido. El que estuviera de guardia se levantaría cada 10 o 15 minutos, saldría de la barraca y miraría por una de las ventanas de la puerta trasera de persiana del cobertizo B. La barraca tenía provisiones de refrescos, cosas para picar, revistas y un cubo galvanizado. El cubo tenía pegada una tira de papel donde ponía «No he podido aguantarme más». Era el toque de Jackie O'Hara, el payaso del cuartel, que hacía trocharse a sus compañeros. Aún se trochaban 3 años después, cuando Jackie estaba en su dormitorio muriéndose de cáncer de esófago, con los ojos vidriosos por la morfina, y susurraba con voz ronca anécdotas chuscas entre visitas de sus antiguos colegas, que en las peores agonías le acogían la mano. Con el paso del tiempo, Trop D se llenaría de cámaras de video, como todos los cuarteles de la PSP, porque en los 90 todos los coches patrulla iban equipados con modelos Panasonic A-Wings montados en el salpicadero. Eran fabricados especialmente para los cuerpos de seguridad y no tenían micro. Era legal firmar un video, los controles de carretera, pero no grabarlos en audio. Por las leyes vigentes de escuchas telefónicas, todo eso sería después. A finales del verano de 1979, tuvieron que conformarse con la cámara de video que le habían regalado a Judy Royer por su cumpleaños. La guardaban en uno de los estantes de la barraca, metida en su caja y envuelta en plástico, para estar seguros de que no se mojara. Había otra caja con pilas de recambio y una docena de cintas vírgenes con el celofán arrancado, para poderlas usar enseguida. También había una pizarra con un número escrito a tiza, a la temperatura que hacía dentro del cobertizo. Sí, el que estaba de guardia observaba algún cambio. Borraba la última observación, apuntaba la nueva y añadía a tiza una fecha hacia arriba o hacia abajo. Fue lo más parecido a un registro escrito que permitió el sargento Scondis. A Tony se le veía entusiasmado con el montaje. Kurt intentaba emutarle, pero a veces se le notaba la inquietud y la frustración. La próxima vez que pase algo, no habría nadie de guardia, decía. Ya veréis, ya. Siempre pasa lo mismo. No habrá ningún voluntario desde las 12 a las 4 de la noche, y luego el que venga mirará. Verá abierto el maletero y otro murciélago muerto en el suelo. Ya veréis. Kurt intentó convencer a Tony de que como mínimo pusiera una lista de vigilancia donde hubiera que firmar. Algo que el problema no era de falta de voluntarios, sino de la poca organización y planificación, y que eso se remediaba fácilmente. Tony no dio su brazo a torcer, nada escrito. El día en que Kurt se ofreció voluntario para desempeñar más funciones de vigilancia, lo que los troopers llamaban patrulla barraca. Tony se negó y le recomendó un poco de calma, dijo. Tiene otras responsabilidades. Para empezar, tu mujer. En el despacho del sargento jefe, Kurt tuvo la sensatez de callarse, pero más tarde se desahogó con Sandy. Fue estando los dos fuera, en la esquina del fondo del cuartel, y el tono tuvo una amargura sorprendente. Coño, si necesitara un consejero matrimonial, habría buscado en las páginas amarillas, dijo Kurt. Sandy le dirigió una sonrisa que no destacaba por su buen humor. Yo te aconsejaría que estuvieras atento para cuando oigas el pop, dijo. ¿De qué hablas? Del pop. Es un ruido muy curioso. Se oye cuando acaba de salirte la cabeza por el culo. Curtis se quedó mirándolo en el fuego de 2 manchitas muy definidas en los pómulos. Oye, Sandy, ¿se me está escapando algo? Sí. ¿Qué? Coño, tío, ¿qué?
Tu trabajo y tu vida, dijo Sandy, no necesariamente en ese orden. Estás sufriendo un problema de perspectiva. Empiezas a ver demasiado grande el Buick. Demasiado. Kur hizo aquello tan suyo de darse una palmada en la cabeza. Después dio media vuelta y miró las Short Hills. Lo último volvió a mirar a Sandy. Es de otro mundo, Sandy. De otro mundo. ¿Cómo puede verse demasiado grande? Justamente es el problema que tiene, repuso Sandy. La perspectiva. Como sospechaba que lo siguiente que dijera Kurt sería el principio de una discusión quizá desagradable, entró sin darle tiempo que decir nada más. Es posible que la conversación tuviera efectos benéficos, porque a finales de agosto y principios de septiembre cesaron las peticiones de reforzar la vigilancia, que por parte de Kurt había sido casi constantes. Sandy Dearborn nunca tuvo la tentación de convencerse a sí mismo de que el chaval hubiera visto la luz, pero la impresión fue de que había comprendido que no se podía llegar más lejos, al menos de momento. Sandy sospechaba que a Curtis el Buick siempre iba a parecerle demasiado grande, pero bueno, en el mundo siempre ha habido dos clases de personas, y Kurt era de los que creen que la satisfacción efectivamente es capaz de rescatar a los felinos del más allá. Empezó a llegar al cuartel con libros de biología en vez de revistas de pesca, Field and Stream. El más viejo debajo de su brazo o encima de la cisterna del váter del lavabo. Era 20 Elementary Dissections. El Dr. John Maturin, Harvard University Press, 1968. Una noche con Buck Flanders y señor invitados a cenar en casa de Kurt. Michelle Wilcox se quejó de que su marido tuviera un hobby tan nuevo pero tan asqueroso. Dijo que Kurt había empezado a traer especímenes de una casa de suministros médicos y que ahora la parte del sótano, que el año anterior había sido demasiada como futuro cuarto de revelado, olía a productos químicos de depósito de cadáveres. Kurt empezó con ratones y una cobaya, siguió con pájaros y acabó con un búho chico. A veces traía especímenes al trabajo. Una vez Matt Babicki le dijo a Orville Garrett y a Steve DeBoy: el que no haya bajado al sótano por una caja de bolígrafos y se haya encontrado encima de la fotocopiadora un bote de formol con un ojo de búho no sabe qué es la vida. Anda que no te despierta eso. Después de conquistar el búho, Curtis pasó a los murciélagos. Se trabajó 8 o 9 de una especie diferente cada espécimen. Un par los cazó en un patio trasero de su casa y el resto los encargó en una tienda de suministros de biología de Pittsburgh. A Sandy se le quedó grabado el día en que Curtis se le enseñó un murciélago vampiro sudamericano clavado en una tabla. Era peludo, con la barriga marrón y las alas membranosas de color negro, terciopelo. Una sonrisa psicótica le desnudaba los dientecitos puntiagudos. Gracias a la técnica de Kurt, que cada día dominaba más, los intestinos estaban fuera en forma de lágrima. Sandy sospechó que el profesor de biología de Kurt, el que le había puesto un suficiente en el instituto, se habría llevado una sorpresa ante la rapidez con que aprendía su exalumno. Claro que cuando hay ganas puede llegar a profesor hasta el más tonto. Jimmy y Rosalind se instalaron en el Buick 8 en la misma época en que Kurt Wilcox aprendía el noble arte de la disección con el Dr. Maturin. Se le había ocurrido la genialidad a Tony en el centro comercial Triton, mientras su mujer se probaba ropa en Country Casual. Le llamó la atención un letrero inverosímil en el escaparate de My Pet: entre y apúntese a la locura de los gerbos. Tony no se apuntó inmediatamente a la locura de los gerbos. Su mujer le habría hecho 1000 preguntas, pero al día siguiente mandó a George Stankowski con más dinero del fondo de imprevistos y órdenes de comprar una pareja de gerbos, además de un hábitat de plástico donde vivirían. ¿También les compró comida?, preguntó George. No, contestó Tony, ni hablar. Compraremos una pareja de gerbos y dejaremos que se mueran de hambre en el cobertizo. ¿En serio? Parece un poco cruel de cara a... Tony suspiró. Sí, George. Cómprales comida, que no se te olvide. El único requisito que puso Tony en relación con el hábitat fue que cupiera sin apreturas en el sitio delantero del Buick. George trajo uno muy bonito. No el más caro, pero casi.
Era uno de plástico amarillo traslúcido y se componía de un pasillo largo, con una habitación cuadrada en cada extremo. Una era el comedor de Gerbos y el otro un gimnasio en miniatura. El comedor tenía un comedor y una botella de agua enganchada al lateral. El gimnasio tenía una rueda de ejercicios. Viven mejor que según qué gente, dijo Orbit Garrett. Phil, que estaba viendo cagar a Rosalind en el comedoro, dijo: habla por ti. Dickie Duke Elliot, que en el gran hipódromo de la vida quizá no fuera el caballo más veloz, se interesó por el motivo de que tuviéramos gerbos en el Buick. ¿No era un poco peligroso? Eso ya lo veremos, ¿no? Preguntó Tony con una afabilidad un poco rara. Ya se verá en un momento. Un día, poco después de la adquisición de Jimmy y Rosalind por Trop D, Tony Scondis cruzó su Rubicón personal y mintió a la prensa. No es que en ese momento impresionara mucho el representante del Cuarto Poder, porque solo era un chaval pelirrojo y languirucho de unos 20 años que aprovechaba el verano para hacer prácticas de Conti American de Statler, y que en cuestión de 1 o 2 semanas volvería a su estado de Ohio. Tenía una manera de escuchar con la boca medio abierta que, en palabras de Archie, le ponía cara de tonto de requete nacimiento. Sin embargo, no lo era, y se pasó casi toda una tarde dorada de septiembre escuchando a Bradley Roach. Brad se despachó a gusto, hablando del tío con acento ruso. Para entonces tenía la seguridad de que era ruso, y el coche que se había debajo. El pelirrojo larguirucho, un tal Homer Osler, pretendía dedicar todo un artículo al tema, y que su regreso a la universidad fuera un bombazo. Sandy se imaginó a Osler concibiendo un titular con las palabras coche misterioso, incluso coche misterioso de espía ruso. Tony no tuvo la menor vacilación de mentir. Seguro que habría hecho lo mismo si ese día, en vez de Osler, se le hubiera presentado un veterano tan curtido como Trevor Roenick, el propietario de Conti American, que había olvidado más noticias de las que pudiera llegar a escribir el pelirrojo. El coche ya no está, dijo Tony. Mentira dicha, Rubicón cruzado. ¿Que ya no está?, preguntó Homer Osler, con cara de decepción. Encima de las piernas tenía una cámara Minolta grande y vieja. Detrás de la caja había una cinta Dimo con las palabras propiedad de Conti American. Pues, ¿dónde está? En la oficina estatal, incautados, dijo Tony. El nombre de la organización imponía respeto, pero acababa de inventársela en Filadelfia. ¿Por qué? Sacan a subasta el material rodante que no reclama nadie. Eso después de haberlo registrado, pero si hay drogas, claro. Claro, ¿tiene algún documento sobre el coche? Me imagino que sí, dijo Tony. Como de todo, lo busco y te llamo. ¿Cuánto calcula que tardará, sargento Scondis? Bastante, hijo. Tony movió la mano en dirección a su cesta de documentos, donde había un buen montón de papeles. Osler no tenía por qué saber que la mayoría eran papeluchos propaganda de Scranton, donde cabía todo, incluido el calendario de la temporada de otoño de softball, y que acabarían en la papelera antes de marcharse a casa del sargento. El gesto cansino que había hecho con la mano sugería la existencia de similares montañas de papel con todos lados. Es que con tanto papeleo cuesta estar al día. Dicen que cuando empecemos a estar informatizados cambiará, pero no será para este año. Yo vuelvo a la facultad esta semana. Tony, que estaba sentado, inclinó el torso y miró a Osler fijamente. Y espero que trabajes mucho, dijo. La vida es dura, pero trabajando mucho podrás apañártelas. Un par de días después de la visita de Homer Osler, el Buick se arrancó con otro lucimoto. Otra vez coincidió con un día de mucho sol, pero siguió siendo bastante espectacular, y el miedo de Curtis de perderse la siguiente manifestación se demostró infundado. La temperatura del cobertizo era indicio seguro de que el Buick se preparaba para otra de las suyas, porque en 5 días bajó de unos 25 grados a unos 15. Había verdadera impaciencia por estar en la barraca. Todos querían estar de guardia para presenciarlo, fuera lo que fuera esta vez. El gordo recayó en Brian Cole, pero fue una experiencia compartida, en mayor o menor grado, con todos los troopers del cuartel. Brian entró en el cobertizo B hacia las 2 de la tarde para ver qué hacía Jimmy y Rosalind.
Estaban los dos como unas castañuelas. Rosalind en el comedor del hábitat y Jimmy haciendo ejercicio en la rueda del gimnasio. Sin embargo, cuando Brian se acercó más al buey con la intención de ver si quedaba agua, oyó un zumbido. Era una nota grave e ininterrumpida, de las que hacen vibrar los ojos y los empastes, por debajo o mezclado con él. Había algo mucho más inquietante, una especie de susurro sin palabras escamoso. El salpicadero y el volante estaban siendo bañados lentamente por un resplandor violáceo y muy tenue, acordándose de Ennis Rafferty, que para entonces ya hacía un mes que había desaparecido sin dejar ninguna dirección. El Trooper Cole se apresuró a abandonar las inmediaciones del Buick, aunque actuó sin pánico. Fue a la barraca en busca de la cámara de video, la enroscó al trípode, puso cinta virgen y verificó el código horario. Era correcto, y el nivel de la batería hasta el tope de lo verde. Entonces colocó el trípode delante de unas de las ventanas, puso récord y comprobó que el Buick estuviera centrado en el visor. Lo estaba. Caminó hacia el cuartel, hizo chasquear los dedos y regresó a la barraca. Dentro había una bolsa pequeña con accesorios de la cámara, entre ellos un filtro de luminosidad. Brian lo ajustó al objetivo de la cámara sin molestarse en pulsar el botón de pausa. Hay un momento en que las formas de sus manos, grandes y oscuras, tapan la imagen del buey, y al apartarse reaparece el coche como en pleno anochecer. Si hubiera habido alguien observándolo, el típico visitante que viene a ver en qué se gastan sus impuestos, por ejemplo, no habría sospechado lo deprisa que latía el corazón del Trooper Cole. Se le mezclaba el miedo con el entusiasmo, pero estuvo acertado. Tratándose de contactos con lo desconocido, hay muchos argumentos a favor de una buena dosis de información policial. En total, solo se volvió de una cosa. Hacia las 2:07 de la cabeza en el despacho de Tony y dijo: «Sargento, estoy bastante seguro de que el Buick le pasa algo». Tony levantó la vista de su libreta amarilla donde escribía el primer borrador del discurso que tenía que pronunciar en un simposio sobre fuerzas de seguridad programado para otoño, y dijo: «Bri, ¿qué tienes en la mano?». Brian bajó la mirada y vio que llevaba el depósito de agua de los gerbos. «Va, total», dijo, «igual no vuelven a necesitarlo». A las 2:20 los troopers que había en el cuartel oían nítidamente el zumbido. Lo cierto es que no había muchos, la mayoría se repartía por las ventanas de las dos puertas de persiana del cobertizo B, cadera con cadera y hombro con hombro. Al verlo Tony se planteó darles la orden de apartarse, pero acabó diciendo que les dejaría quedarse, con una excepción. «Arky, sí, sargento, ve delante y corte el césped». «Si lo corté el lunes». «Ya lo sé. Y me pareció que pasabas una hora haciendo la parte de debajo de la ventana de mi despacho. Da igual, vuelve a cortarlo». Con esto en el bolsillo de atrás, le tendió un walkie-talkie. «Y si aparece alguien que no debería ver a 10 troopers de Pensilvania mirando por la ventana de este cobertizo como si de dentro hubiera una pelea de gallos con apuestas millonarias, me avisas, ¿vale?». «Vale. Perfecto. Matt Babicki al frente». Matt acudió a la carretera jadeante y rojo de entusiasmo. Tony le preguntó por Kurt. Matt dijo que estaba de patrulla. «Dile que vuelva a la base, código D y discreto, ¿entendido?». «Recibido, código D y discreto». Discreto quiere decir sin luces, sin sirena. Cabe suponer que Kurt acatará el mandato, pero no fue obstáculo para que volviera al cuartel a las 3:04. Nadie se atrevió a preguntarle qué distancia había recorrido en media hora, al margen de los kilómetros que fuera. Llegó vivo, y antes de que volvieran a empezar los fuegos artificiales silenciosos, lo primero que hizo fue quitarle el trípode a la cámara de video. Mientras duraran los juegos, la grabación visual correría a cargo de Curtis Wilcox. Y bien, querida bandota, ¿qué grabarán estos oficiales? ¿Qué nueva criatura, ente sobrenatural, demonio, lo que sea, saldrá nuevamente de este auto Roadmaster, de este vehículo Buick 8? ¿Qué misterios guarda todo esto? ¿El auto en sí es un portal a otro mundo? No lo sé. Averigüémoslo, querida banda, pero hagámoslo en el siguiente episodio. Ya saben, soy Josuecito Ramos. No me voy sin antes dejarles en la pantalla mis redes sociales en las cuales podrán comunicarse conmigo.
Hasta el próximo video, bandota.